Hola, mi nombre es Andrea, y esto que les voy a contar comenzó cuando acompañé a mi mejor amiga al cementerio. Giselle ese día iría a dejarle flores a su madre. Su madre había fallecido hace un par de meses, razón por la cual yo trataba de apoyarla en todo lo que pudiera. Compramos flores y se las dejamos sobre su tumba, excepto por una rosa roja que me encantó y que por supuesto guardé para mí. Mi amiga realmente estaba muy triste y callada. Se sentó a pensar al lado de la tumba, así que le di un poco de espacio. Me dediqué a ver las otras tumbas que estaban alrededor. Había muchas con estatuas antiguas y majestuosas. Jamás me había dado el tiempo de admirar la belleza que puede tener un camposanto. Me llamó la atención una tumba en particular totalmente descuidada. De hecho, sentí cierta tristeza al verla. Pensé que sería de una persona que no tenía familia ni amigos que pudieran dejarle una flor, por lo que decidí dejarle mi rosa roja. En eso llegó Giselle y me sacó de mis pensamientos. Se veía más calmada y me dijo que ya era hora de irnos. Me despedí de aquella tumba y al ver la foto descuidada que estaba ahí, me sorprendieron sus ojos que extrañamente me resultaron familiares. Al llegar a mi casa sentí que algo raro había en mí. Me duché y me cambié de ropa, pero seguía con esa misma sensación extraña. Pasaron los días y, cómo decirlo, pero sentía que no estaba sola. Veía mi sombra, pero la forma no era la de siempre. Al principio no le di importancia, pero en una ocasión me di cuenta que mi sombra no estaba sola. Al lado de ella se distinguía otra un poco más grande. Esto me causó mucho miedo porque no le encontraba una explicación lógica. Luego de eso fueron ocurriendo situaciones anormales. Por ejemplo, cuando me veían lejos notaban que estaba acompañada de un hombre, hasta que llegaron estos rumores a los oídos de mi madre. Ella se preocupó suponiendo que estaba saliendo con algún chico a escondidas y que yo no quería reconocerlo. Le conté a mi mamá lo que me ocurría, pero no me creyó. Me sentí decepcionada por ello y ese día me fui a dormir temprano. En la madrugada desperté cuando una voz extraña me dijo que no me preocupara, porque nadie entendería nuestra relación. Abrí los ojos y vi a ese hombre parado al lado de mi cama. Juro que no era un sueño. Él estaba ahí mirándome con esos ojos que yo reconocía, pero que no recordaba en dónde los había visto antes. En ese momento me levanté y fui corriendo a la habitación de mis papás llorando del susto. Mi papá se levantó y buscó por toda la casa, pero no encontró a nadie. Yo estaba aterrada. No me atrevía a dormir sola, algo que no era común en mí porque me gustaba tener mi privacidad. Sabía que ese hombre que estaba al lado de mi cama era el de la foto del cementerio, pero no le dije nada a mis padres, más por el temor a que me regañaran por dejarle flores a un extraño. Mi miedo crecía cada día más porque lo sentía conmigo y eso me aterraba. Tenía un fantasma pegado a mí como un parásito y no sabía cómo deshacerme de él. En las noches sentía cómo se sentaba a los pies de mi cama. Sentía cómo se hundía el colchón, pero cuando miraba no había nadie. Despertaba cada mañana sintiendo cómo una mano fría me acariciaba la cara. Esto me llevó a no querer dormir. Rogaba durante el día que no llegara la noche. Tenía miedo de que ese ser tratara de hacerme daño mientras dormía. Quería deshacerme de él, pero no sabía cómo y esto me desesperaba. Cada vez que se me presentaba este ser, yo salía corriendo a la cama de mis padres. No me atreví a pedir ayuda por temor a ser internada en una clínica psiquiátrica, ya que mis padres siendo médicos no creían en estas cosas. Para ellos todo tiene una explicación lógica y científica. Pero ¿cómo culparlos si ni siquiera yo misma antes de esto creía en seres sobrenaturales? En una ocasión salí con mis amigas al cine. Luego de despedirme de ellas me fui caminando sola a mi casa. Era muy tarde y las calles estaban muy oscuras. Al doblar en una esquina me encontré con dos hombres. Ellos se acercaron a mí con claras intenciones de atacarme y yo me quedé paralizada. Mientras uno me quitó el bolso, el otro me quitó el celular que llevaba en la mano.
Luego uno de ellos me arrojó contra la pared y me empezó a manosear. Trató de sacarme la blusa, pero en ese momento el otro hombre le dijo que se fueran, porque sentía que yo no estaba sola. En ese momento, en mi desesperación y miedo, simplemente me desmayé. Al recobrar el sentido encontré mi bolso y mi celular a mi lado. Tomé mis cosas, me levanté y corrí inmediatamente a mi casa. Al otro día vi en las noticias que 2 hombres habían sido encontrados flotando en el río de la ciudad. Al ver las identificaciones de aquellos hombres me di cuenta que eran los que me habían atacado la noche anterior. Sabía que el responsable de estas muertes era el mismo ser que me seguía a diario, pero no lo comprendía. ¿Sería que este ser me estaba protegiendo? ¿O acaso quería ser el único en causarme daño sin dejar que otros lo hicieran? Miles de ideas pasaron por mi cabeza en ese momento. Como sea, lo cierto es que me había salvado la vida. No dudé en comprar otra rosa roja y fui a dejársela sobre la tumba, como una muestra de agradecimiento por cuidarme esa noche. Mientras dejaba la rosa en su tumba, mi madre estaba detrás de mí observándome, pues me siguió preocupada por mi comportamiento de estos últimos días. Andrea, ¿qué haces aquí en esta tumba?, preguntó con una expresión de preocupación y horror en el rostro. Le conté todo lo que había pasado y ella solo me miraba en silencio. Noté que sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas, pero no entendía qué pasaba. Cuando acabé de contarle la historia, se llevó las manos al rostro. Sin contener el llanto, se acercó a la tumba sentándose sobre ella. Se llevó una mano a la boca dejando un beso que plasmó en la foto de aquel hombre pidiéndole perdón. «Madre, ¿qué sucede?», pregunté totalmente desconcertada. Pero ella no me miraba y solo lloraba con intenso dolor. Después de mucho rato se calmó y se levantó y me abrazó. «Andrea, debo confesarte un secreto que pensé que me llevaría a la tumba, pero es necesario que sepas esta verdad». Hizo que me sentara a su lado sobre aquella tumba y me contó una historia de su juventud. Cuando yo era joven me enamoré locamente de un hombre, que pensé que me había abandonado porque desapareció de mi vida de la noche a la mañana sin dejar rastro. Ahora, viendo la fecha de muerte de este hombre de la tumba, me doy cuenta que nunca me abandonó. Murió el mismo día que me dejó en casa de mis padres, la última noche que lo vi. Se puso las manos en la cara nuevamente y arrancó otra vez en llanto. Traté de entender su impresión al darse cuenta que su primer amor estaba en aquella tumba, pero yo no entendía por qué este hombre me seguía a mí. Fue entonces que mi mamá continuó con su historia. Cuando él desapareció, yo no sabía que tenía un par de semanas de embarazo, y él tampoco se enteró nunca. Luego conocí a José y a los meses me casé con él. José jamás me cuestionó por mi estado de embarazo, pues él me amaba intensamente. De hecho, me dijo que jamás hablaría del tema, que él sería tu papá y que nadie se enteraría de la verdad, ni siquiera tú. Hija, el hombre que está en esta tumba es tu verdadero padre. Fue entonces cuando comprendí a quién me recordaban aquellos ojos. Eran iguales a los míos. Estaba sorprendida por la noticia, no sabía qué sentir, qué pensar o qué decir. La confusión me dejó en silencio y solo le dije a mi mamá que no se preocupara, que todo estaría bien y que papá jamás se enteraría que yo sabía la verdad sobre mi procedencia. Fuimos a casa y esa noche no le temí al fantasma, pues se trataba de mi padre. Me acosté esperando a que se presentara, pero el cansancio me ganó y caí en un sueño profundo. En la madrugada desperté nuevamente por el peso de alguien sentado a mis pies, pero esta vez no salí corriendo a la cama de mis padres. Me senté y le hablé. «Padre, sé que eres tú quien está aquí». Lo dije con algo de miedo, no puedo negarlo. En ese momento pude verlo claramente y me vi reflejada en sus ojos. Le agradecí por la ayuda y le dije que ya no le temería más, pero que tenía que descansar en paz, pues ya sabía la verdad de quién era. Sorprendentemente él me habló y me dijo: «Hija, yo no he podido descansar en paz. Mi espíritu murió inquieto. El día que fui a dejar a tu madre, los mismos hombres que te atacaron esa noche fueron los que me atacaron a mí y me hicieron desaparecer en ese río.
Mi cuerpo jamás fue hallado, por lo que me hicieron esa tumba simbólica, esa tumba que he custodiado desde siempre esperando por una visita de tu madre. Cuando me mataron no sabía que tu madre estaba embarazada, pero mi espíritu sabía que tenía un tema pendiente. Hasta ese día en que te vi poner esa rosa en mi tumba fue entonces cuando supe cuál era ese tema. Ahora puedo descansar en paz, pero no te preocupes que jamás te dejaré sola. Siempre que me necesites acudiré a ti para ayudarte. Sé que tal vez no sea necesario porque tienes a un buen hombre como papá, y esto me deja conforme. Te amo, hija mía. Ahora debes seguir durmiendo y yo debo partir. En ese momento se desvaneció y yo quedé con una hermosa sensación de alivio y paz. En mi habitación había un fabuloso aroma a rosas, el cual me llevó a un hermoso sueño en el que mi padre y yo nos despedimos en un abrazo fuerte y caluroso. Al otro día al despertar tenía en mi mesa de noche una rosa roja, obsequio de mi padre, el cual me seguiría dando en cada uno de mis cumpleaños como señal de que siempre estaría conmigo. Ahora tengo 30 años y una hija de 4 que me dice que por las noches y en sus sueños ve a un hombre que tiene mis mismos ojos. Eso me da mucha alegría, pues mi padre conoce a su nieta y decidió cuidarla. Mi niña le dice su ángel de la guarda y yo lo llamo papá. El verdadero amor es tan fuerte que traspasa la barrera de la muerte. ¿No creen ustedes?